episodio de Gastro Rambler, el podcast en el que hablamos sobre la interacción entre la comida y la cultura popular. En este nuevo episodio vamos a hablar sobre cómo es crecer en un entorno multicultural en el sentido gastronómico. Como invitada tenemos a Kimberly Sarkis. Ella es de familia de origen libanesa, nació en Venezuela y ha vivido toda su vida desde pequeña en Venezuela, pero con una interacción muy marcada por esta mezcla de culturas. Bienvenida, Kimberly. Gracias Shannon por la invitación y bueno, por considerarme como una de las posibles personas para este podcast. Estoy muy emocionada porque, bueno, esto forma parte de mí y feliz de poder compartir mis experiencias en el podcast. No, gracias a ti por tomarte el tiempo. Bueno, de primeras cuando te digo y te hablo de este choque de culturas a nivel gastronómico, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente como una persona que nació en Venezuela, pero que su familia tiene un bagaje totalmente distinto? Lo primero que se me viene a la cabeza, yo creo que sería una mezcla entre la arepa y el quibe crudo, ¿no? Eh, que es algo como típico en mi casa y yo creo que cualquier persona que me conoce sabe que el kibbe de mi mamá es el mejor kibbe que hay, y no lo digo porque solo es mi mamá. Yo sé que muchos dirán que el kibbe de su mamá es el mejor, pero yo creo que nunca he visto una persona que se esmere tanto en la cocina como mi propia mamá, porque la comida en las familias libanesas es un elemento de mucha importancia y valoración, tanto como una manera de dar cariño, como un método nutricional y la preocupación de tener suficientemente proteína en el cuerpo para crecer sano, y la importancia también de una buena alimentación para más adelante, especialmente para las mujeres, la gestación y el embarazo, ¿no? Y yo creo que es algo muy importante, o que se escucha mucho en las casas libanesas y puede ser que en otras casas también, ¿no? Claro. Y vuelvo al punto inicial que me perdí en el kit del crudo, pero la arepa, porque creo que al crecer en una casa, al crecer en Venezuela y estar interactuando en el colegio con la cultura venezolana, creo que esto es lo que más distingue eh, al venezolano y su cocina, ¿no? La arepa como un desayuno, y bueno, y la arepa también en el mundo árabe, cuando yo la llevo a la casa de mis abuelos allá en el Líbano, mi abuelo me pregunta, ¿y uno se la puede comer con kibe crudo? Eh, Eso me marcó mucho porque, claro, para ellos la arepa es pan, entonces ese concepto de dos mundos, que no sé si se mezclan, pero tratan de complementarse y entenderse, ¿no? Porque para nosotros la arepa es de desayuno, con una proteína simple, puede ser, y nunca nos imaginamos que podríamos estar comiendo una arepa con kibbe crudo, ¿no? Entonces, Claro, es yo como creo. esta interacción entre las dos que va muy de la mano. O sea, yo cuando pienso en tu casa pienso en arepa con sátar, que es esa Exacto, especias que para mí nunca ha sido como algo ajeno, sino es como, bueno, la casa de Kimberly representa esto siempre, como este choque de las dos, pero que no es un choque porque van muy de la mano. claro. Entonces, bueno, para mí, o sea, si tú me preguntas qué se me viene a la cabeza, es ese momento en que mi abuelo me dijo, ¿y me la puedo comer con el kipe crudo? Y ahí me di cuenta que, bueno, soy afortunada en haber crecido en estos dos mundos, y al mismo tiempo se me presentó un reto de tratar de encontrar el punto medio y la complementariedad para, en el caso del colegio, convencer a todas mis amigas de que el za'atar, la arepa y el kibe crudo pueden ir juntos, y del lado del mundo árabe decirle a mi abuelo, sí, que la arepa podría ser como un pan. Entonces, bueno, también ese balance ahí que fue chévere vivirlo. Claro, y también debe ser un poco de un reto, ¿no? De al crearte una identidad y una permanencia en una cultura, sobre todo cuando estás pequeño. ¿Cómo ves tú esa interacción a medida que vas creciendo y estás en la escuela, por ejemplo, que lleves platos que el resto no tiene o que tu lonchera sea distinta a la del resto?
¿Esto alguna vez como te representó algún tipo de conflicto o incluso, no sé, de sentirte mal? No, bueno, yo creo que siempre me sentí especial, si esa es la palabra correcta de usar, porque, bueno, yo me acuerdo en el colegio que en el momento que, cuando uno crece en una familia y tú, bueno, es como decirte, todos los días te mandan arepa, para ti es cero, o todos los días te mandan, no sé, un cachito, no es algo sorprendente o tan apetitoso como puede ser para otra persona. Yo me acuerdo que cuando yo no me quería comer mi pedazo de canilla con za'atar, había como una disputa de quién se lo iba a comer en el recreo entre mis amigas. Y de una parte me sentí wow, o sea, me encanta la emoción y de que sea algo representativo y que me haga un poco no resaltar, sino bueno, que esa diferencia que vivo en mi casa sea algo positivo para con mis amigas y las personas que me quieren. Me alegraba muchísimo saber que, bueno, causaba tanta conmoción y si alguien, o sea, o yo les prometía, sí, mañana les traigo canilla y compartíamos la canilla con Zata, creo que fue algo que trató de unirme también a mi entorno social. Y bueno, también darme cuenta que como yo veía el Zaatar, no era la misma manera que lo veían mis amigas. Entonces, bueno, también yo creo que valorar más la cultura que me tocó y el poder compartirla con los demás y no tomarlo simplemente por dado. O sea, que el Zaatar es un elemento normal en mi casa y que se come con todo. Claro. Sí, o Em, sea, para mí era algo súper novedoso. O sea, yo me acuerdo que yo era de las que me peleaba en el recreo para que me tocara, porque me encantaba y yo ya estaba harta de la típica arepa con queso fresco y ya. Exacto. Y bueno, de sentirme mal, si hablamos en el mundo culinario, la verdad que nunca fue un elemento que me haga o que me hizo sentir que no estaba de acorde con lo que vivía mi día a día. Puede ser ciertos comentarios como, ah, yo no como carne cruda, o bueno, no sé, pero son cosas que cada persona de persona cambia, ¿no? O sea, no, nunca fue un comentario que me hizo sentir mal, más que todo en el mundo culinario, porque la comida libanesa es muy querida a nivel mundial. Entonces tú viajas por todas partes y no hay ningún país que falte un restaurante libanés. Entonces, bueno, eso también, al contrario, siento que me empoderó mucho y me hizo valorar más la cultura con la que crecí en mi casa. Y a nivel de, o sea, del otro lado, porque esta es la parte más de tú estando en Venezuela, cuando ibas con tus abuelos y volvías como con estas cosas que para ti ya poco a poco se iban haciendo normales, como estas comidas regionales de Venezuela, ¿hubo alguna resistencia por parte de ellos para adaptar estas cosas? Sobre todo la familia que se quedó en el Líbano, porque los de Venezuela me imagino que fue un proceso que se tuvieron que adaptar pues más rápido. Bueno, sí, me viene un ejemplo súper chistoso, si es la palabra, pero con la cachapa. Entonces, cuando empezaron a salir la harina de la cachapa lista, decidimos en un viaje al Líbano llevarla. Entonces, estábamos muy emocionados, invitamos a mis abuelos y a mis primos. Entonces, aquí la cachapa se come con algo salado, ¿no? Con quesito o en la carne. Entonces, claro, mi abuelo al probarla le pareció primero muy dulce, segundo no entendía por qué la comíamos con queso y le pidió a mi mamá si había chocolate. Y yo lo miro así y yo digo, no, no, no creo que mi abuelo vaya a hacer eso. Entonces, sí, mi mamá le dijo, sí, no, no, me dijo, ay, tienes Nutella por ahí. Entonces mi abuelo ha agarrado una cucharada de Nutella, ha quitado el queso, puso Nutella con la cachapa y se comió su cachapa con Nutella. Qué rico, Entonces, yo también me lo hubiese comido así. bueno, para mí, yo creo que en ese momento me reí muchísimo, lo grabé y todo, pero creo que luego de unos minutos me causó como mucha reflexión entender que a pesar de una costumbre que se lleva a un país, cada persona lo ve de manera distinta y la cachapa no ha sido un sabor al cual él está acostumbrado, ¿no? Para él fue algo dulce y que necesitaba un
una especie de chocolate, dulce de leche para complementarlo y no algo salado como. Igual de todos modos yo traté de explicarle y bueno, al pasar los años, él no se ha comido su cachapa con queso, ¿no? O sea, en el momento que se hace cachapa sabemos que mi abuelo se le pone la Nutella al lado y yo creo que es chévere llevar también ese cuento de regreso aquí a Venezuela y también darse cuenta que cada quien vive la experiencia culinaria a su manera y depende del paladar y la costumbre de la persona, ¿no? Claro. Entonces, esa pequeña experiencia. Claro, es muy chistoso, como que te hace reflexionar también. Bueno, para los que no sepan, cachapa es se hace con maíz, que se corta en trozos que lo sientes en la masa un poco, parecido a la arepa, solo que se siente más el maíz y el maíz al ser dulce tradicionalmente, pues tiene sentido, ¿no? Que tu abuelo vaya a pensar que esto es algo dulce de postre, pero que también te Sí, hace como un poco, no sé, reflexionar del significado cultural que se le da a cada comida en distintas sociedades. O sea, en Venezuela, obviamente, la cachapa representa igual un desayuno, una cena, si quieres cenar fuerte, es salado, porque hay mucho esa mezcla de culturas y esa mezcla también de mezclar, valga la redundancia, sabores, tanto dulce como salado, que igual pues, en la cocina libanesa no pasa tanto. no. Y ya a la hora de, como de conservar este patrimonio cultural que tú tienes, tanto venezolano como libanés, obviamente tienes como estas anécdotas, ¿no? En las que, bueno, mi abuelo se comía esto así, era así, o en Venezuela mis amigas se comían el sátar así, pero en verdad no era así como yo que me lo comía con arepa cada vez que iba a tu casa. ¿Cómo crees que tus hermanos, sobre todo tus papás, le han hecho para tratar de, como de mantener estas tradiciones? Mira, principalmente yo creo que es el estar en contacto con las dos culturas de manera constante, es decir, el mantener la tradición ha sido también un efecto de que nosotros visitamos regularmente al Líbano, vamos de viaje para allá y eso ha dejado un poco ese espacio de que una parte de nosotros no se ha perdido completamente porque la mayoría del año estamos en otro país. También el amor que le tienen a mis papás por su propia patria, ¿no? Ellos nacieron allá, vivieron allá y ese amor que ellos quieren transmitir a sus propios hijos que nacieron en Venezuela es a través del gusto de la comida árabe, ¿no? Entonces, que en la casa mi mamá pueda decir, bueno, hoy toca kibe crudo, hoy toca kibe horneado, o la ensalada no es una ensalada César con pollo para el almuerzo, entonces está bule. Yo creo que también es algo que ellos buscan mantener por el propio amor a su país Ujú, y querer como sembrarnos también ese mismo amor a nosotros, porque ellos nos dicen, sí, ustedes son venezolanos, pero también son libaneses, nosotros somos libaneses y como tú quieres a la arepa y la cachapa y los tequeños en una fiesta, nosotros nos encanta el kibe y los sambusik, que son fritos o horneados, que también los dan en una fiesta. Entonces, el poder transmitirnos ese amor, el amor que ellos tienen, creo que ha sido un punto, una columna clave en que no se pierdan o que no nos perdamos en esos dos mundos. Porque, por ejemplo, mi papá llegó a Venezuela muy joven, mi papá tenía 14 años y él muchas veces me dice, sí, pues yo me considero más venezolano que libanés, pero al final las memorias más emocionantes y que más lo afectaron fueron su niñez. Y toda esa comida viene de parte de su niñez. Entonces, bueno, el querer transmitir eso en todo momento y enseñarnos que puede haber un balance entre los dos mundos. Un día a la semana se va a comer caraotas negras, cazón o pabellón, pero el otro día a la semana se va a hacer tabule, horneado, es tratar de mantener el amor y el agradecimiento por las dos culturas.
Ya que yo creo que eso también es súper importante a la hora de crear un puente constante o un vínculo constante, porque me imagino que también poco a poco, a pesar de que uno no quiera, cuando interactúa tanto con estas cosas, yo lo veo ahora que vivo en España, se crea como una adaptación minicultural a lo tradicional, ya sea porque no tienes los ingredientes, porque no tienes los mismos instrumentos con los que cocinas. Yo me acuerdo, me queda muy viva la imagen cuando yo iba a tu casa, la cocina de tu mamá tenía un montón de ingredientes que para mí eran ajenos y que tú me decías, no, es que no los traemos porque aquí no hay. Pero hay limitaciones, ¿no? O sea, llega un cierto punto que no te puedes traer todo y te tienes que adaptar con lo que consigues a nivel regional, ¿no? Totalmente. Y yo creo que también en esa adaptación surge el poder desarrollar también el gusto a que puede ser que el kibbe sepa un poco distinto en Venezuela que en el Líbano, pero al final es kibbe y entendemos que puede saber un poco distinto, pero sigue siendo el mismo kibbe horneado que hace mi mamá, pero con una pequeña limitante desde no tener siempre todos los ingredientes. Y bueno, y también comentar que debido a la gran comunidad libanesa que existe en Venezuela, muchos de los ingredientes se han podido traer y son exhibidos en panaderías que son netamente libanesas, como son las siete especies, el tipo de aceitunas que se usa, los dátiles, las nueces, la crema de ajonjolí, el hummus, que son netamente traídos del Líbano, de las mismas marcas, las mismas compañías, y son aquí expuestas para que la gente las pueda adquirir en medio que puedan. Y también gracias a eso yo creo que el venezolano ha podido tocar un poco más de cerca el sabor original de lo que se venía conociendo, ¿no? Sí, 100%. O sea, yo en tu casa fue la primera interacción que yo tuve desde muy pequeñita, que yo a ti te conocí a los 9 años. Y ahora que tengo 26, pues fue mi primera interacción con este mundo libanés. Y cuando fui al Líbano, que fue para tu graduación, los sabores eran muy, muy parecidos, o sea, si no casi idénticos de lo que yo recuerdo de pequeña probar en tu casa. Entonces te ayuda también a mantener esta cultura viva y yo creo que también ayuda a derrumbar barreras. Sí. Derrumbar barreras tanto mentales como físicas, porque te lo traes también, lo adaptas y también haces que otra gente crezca con esta cultura distinta y fortalezca también esa visión que tiene hacia lo exterior. Sobre todo yo creo en un mundo tan globalizado como en el que desde pequeñas hemos crecido tú y yo, que igual era muy distinto al de tus papás y mis papás. Totalmente. Bueno, yo creo que la comida no puedo afirmar en que todas partes del mundo signifique amor específicamente, pero en el mundo árabe la comida es amor y gratitud. Si tú quieres agradecerle algo a alguien es a través de la comida, a través de los sabores, y uno crece en ese mundo. Y claro, cuando mi mamá, mis amigas venían para acá, la forma de mostrarles amor y de que están bienvenidas en su casa era poder ofrecer algo de su propio país para el disfrute de las demás personas y que esa comida sepa lo más parecido al Líbano y de poder dejar una imagen en el resto de las personas positiva de su patria. Entonces, creo que eso también es algo muy importante que uno tiene que tener en cuenta, que el mundo culinario significa muchas cosas en muchos países, pero en mi caso, en el mundo libanés, es mucho agradecimiento y bienvenida a esa persona que uno trae a su casa para darle lo mejor de lo mejor. Entonces, yo creo que es así también la visión de mis propios padres para con su cultura. También saber que al fin y al cabo ellos entienden que entre la polémica del Medio Oriente y toda la situación de guerra y necesidades que ha vivido el Líbano, otros países vecinos como Siria, eh, sin contar todo el cuento de, bueno, no un cuento, una situación de Israel, Palestina, todo el mundo árabe
ellos también quieren dejar una imagen mucho más positiva. Aquí se come bien, aquí se da amor, aquí se baila, aquí las personas vienen en un tono también de paz, ¿no? No simplemente lo que uno ve a través de una pantalla cuando estás en el otro lado del mundo. Y yo creo que entre ellos más se dieron cuenta de más doy positivo de mi país, más quedo una imagen positiva y a mis propios hijos les va mejor, porque nosotros en el colegio también era duro escuchar que, bueno, nosotros nos íbamos de vacaciones, no hay bombas, no los van a matar, o, son una familia terrorista. Yo creo que esos comentarios salen un poco de la inocencia de ser un niño, pero también de todo el estigma que se crea alrededor de un país que ha vivido por muchas guerras y que polémicamente ha sido ilustrado en las redes sociales de esa manera. Entonces, yo creo que agradeciendo al mundo culinario libanés había algo positivo que recalcar, aparte de todas las tragedias y las situaciones de guerra, y era también quedarse con una imagen positiva. Yo creo que la cocina puede dar esa imagen positiva que muchos países necesitan. Pero sí, yo creo que eso es una reflexión súper acertada y súper importante, porque también lo veo en países latinoamericanos, sobre todo en México. Bueno, yo nací en México, viví ahí un poco tiempo, me fui a Venezuela, o sea, más venezolana, porque ya luego regresé a México de mayor. Y lo veía mucho en México, que en México la comida es unión. Y es lo mismo que dices tú, en culturas que a veces puede tener una historia bélica, ayuda a formar más identidad de unión, sobre todo, bueno, México con todos los conflictos que han tenido de armas, con el narco, distintas. La comida siempre es un constante y siempre es algo en lo que mucha gente siempre va a estar de acuerdo, que Sí, es rica, que se come así, que es asada, que nos une, ya sea en una mesa o un entorno eh, callejero, familiar, de fiesta, lo que sea. La comida crea unión, crea vínculos y refuerza también estas culturas la esencia de las culturas, ¿no? Y deja a un lado también todos estos problemas independientemente que ya sean políticos, sociales, religiosos. Y creo que esto es algo muy importante, tanto en el mundo árabe como en el mundo latinoamericano. sí, y yo pongo el ejemplo del Líbano porque creo que es el ejemplo más cercano que tengo, pero lo mismo me pasa cuando yo voy al Líbano. La imagen de Venezuela, a pesar de todas las bondades que Venezuela tiene como país, los recursos naturales, entre otras cosas, no tiene una imagen positiva. Entonces la pregunta es, tú puedes salir de noche, ¿cómo vas al colegio sin sentirte insegura? Es una vida de cárcel. Ese tipo de comentarios, entonces tú también te das cuenta que del otro lado del mundo también cada país es visto como se deja ver, ¿no? Entonces, llegar a decir, no, el venezolano es una persona cariñosa, amable, interactivo, que está la arepa, que está la cachapa, que no hay nada mejor que estar en una rumba y comerse un tequeño, bien caliente. Entonces, 100%. que el venezolano es una persona cálida, una persona amigable. También creo que pasa del otro lado ¿cómo se dice? De la pantalla, ¿no? Porque a veces es cómo me sentí yo en Venezuela siendo árabe, pero también lo puedo ver cómo me sentí yo en el Líbano siendo venezolana. Y a mí me encantaba ir al Líbano a hablar español y que nadie me entendiera, ¿no? Entonces también como querer sentirte especial en tus dos mundos y saber que tienes dos lugares que a donde vayas vas a poder encajar, y poder tener la oportunidad de demostrar lo contrario, que una imagen positiva a pesar de que todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero no, que en Venezuela hay felicidad, hay alegría y eso se ve a través de la gente y a través de la cultura culinaria del país. No podría estar más de acuerdo que al final es lo que hablamos, la importancia de la tradición culinaria alrededor de cualquier sociedad y sobre todo que resalta lo positivo, estés aquí, en la China o en donde sea. Bueno, Kim, muchas gracias por tu tiempo hoy. Quería cerrar con unas preguntas así Vale, rapiditas.
La primera, a ver, ¿cuál es el plato que siempre te pone de buen humor? El kip horneado con yogur de mi mamá. Wow, súper específico. La verdad que yo lo he probado y está muy bueno también. A ver, la comida que te transporta a tu infancia en un solo bocado. Canilla con queso paisa y za'atar. Uf, muy bueno también, aunque yo lo prefiero con arepa. Oh, mano Shannon. A Ay, ver, canilla. ¿cómo dices? Por aquí en esta casa, el za'atar se come con canilla. No podemos cambiarlos. Yo me lo comí a cucharadas. Qué más bueno, ¿vale? A ver, y de última, ¿tu postre favorito para endulzar el día? Una torta de zanahoria. Uf, pero eso no es muy libanés. No, pero, si hablamos de libanés, yo creo que un baklava lleno de pistachos. Uf, buenísimos. Yo esos no, me diste, me acuerdo, una caja una vez que te fui a ver y es que me duró de que una semana, o sea, no me podía contener, me comía uno tras otro tras otro. Muy buenos, pero muy calóricos, entonces de vez en cuando prefiero mi tortica de zanahoria. Bueno, Kim, muchas gracias por estar aquí. Eh, te mando un súper, súper abrazote y que nos podamos ver pronto. Igual yo, Shannon, gracias por el espacio y feliz de compartir un poco de mi cultura y también causar reflexiones en otras personas. Entonces, bueno, espero que hayan disfrutado el podcast y cualquier pregunta estoy a la orden.